Sección quinta. Área del lenguaje. Para profesores de básica y media en formación y o en ejercicio. ¿Considera que la formación en lenguaje que recibió es apropiada para la formación y el trabajo con la población sorda? ¿La experiencia en la formación es apropiada para el trabajo con población sorda? Bueno, antes en la universidad recibimos procesos de formación en lenguaje, en áreas académicas y de formación, pero se usaba mucho más el español. En la universidad el uso y el acceso a todo estaba por medio del español. Allí veíamos procesos y pues también se decía lo importante que era manejar procesos de calidad para generar discursos claros a cada uno de los temas, por ejemplo diversidad o diferentes temas, tener un buen manejo, pero no es algo que puedo apropiar y aplicar con los niños sordos, un trabajo totalmente diferente. Lo aprendido sirve como bases, ¿sí? También en el INSOR, en un estudio lingüístico con algunos profesionales trabajamos analizando procesos de desarrollo del lenguaje en los niños, analizamos esos procesos y miramos qué adaptaciones tenían que surgir para trabajar con los niños. Y pues gracias a la experiencia y a la formación universitaria, proponer aspectos para la construcción con estos estudiantes en lengua de señas y su desarrollo. ¿En qué grados de primaria o de secundaria has participado, has enseñado y qué tema del lenguaje has enseñado? Cuéntanos. Bien, necesito aclarar algo. Clase de lengua de señas no es. Son procesos diferentes también. Veo que algunas instituciones han creado un plan, un curso, un plan, un área de lengua de señas, con lo cual estoy totalmente de desacuerdo. Por los procesos de evaluación son diferentes de allí. La justificación de ello es que los niños tienen procesos diferentes y procedencias diferentes de pueblos, de familias, cada uno tiene su historia y se puede exigir la misma lengua de señas a todos. No, eso es imposible. Cada uno tiene procesos diferentes en la lengua de señas y su uso es en lengua de señas diferente. También la experiencia que tenemos en el INSOR frente al análisis del discurso, hemos visto cierta claridad frente a los discursos académicos. Se debe generar claridad allí, por ejemplo, en sociales. Cómo preguntar, cómo responder, cómo explicar. Por ejemplo, en mi discurso yo no puedo utilizar español asignado porque los niños no van a entender. Necesito apropiarme del discurso, llegar a herramientas lingüísticas para poder ser claro con ellos y que los niños comprendan y sea mucho más fácil la interacción, ¿sí? Un ejemplo cualquiera con el trabajo, pero no es un curso de lengua de señas. La lengua de señas es una lengua que sirve y está cruzado por todas las áreas para su socialización. ¿Qué opinas? ¿Qué temáticas son importantes del español apropiadas para el trabajo con población o qué temas de la lengua de señas son apropiadas para trabajar con estudiantes sordos? ¿Qué opinas? Bueno, veo que las dos son posibles, trabajar temáticas en español, trabajar temáticas en lengua de señas. Lo que hay que tener en cuenta es que el español debe ser no mirado como una exigencia, sino como una segunda idioma para las personas sordas, una explicación del mundo, de las ideas escritas que cada uno tiene, una comprensión de las normas, de las formas de expresión que tiene la lengua. Hay que reconocerla como una segunda lengua y que tiene un proceso metodológico diferente y que el español no sea una herramienta de evaluación, sino sea una herramienta que permita ampliar las comprensiones de las personas sordas frente al mundo de los oyentes. También las temáticas en lengua de señas. No es la lengua de señas por la lengua de señas, es muy importante aspectos como la literatura, como los cuentos, como las narraciones, como los juegos, como las actividades de pregunta-respuesta, literatura, cuentos, mitos, leyendas, diferentes textos, poder trabajar con los niños para que los niños conozcan, sepan, puedan expresarse, comprendan, desarrollen su lógica y reflexión frente a la lengua. También es muy importante en la lengua de señas
por ejemplo, generar tipo de preguntas para generar respuestas correctas o falsas. Hay que ser claro, hay que tener información, hay que explicar. Hay ciertos contenidos de la lengua frente a la expresión o aspectos manuales no manuales que es muy necesario tener en cuenta. Pues ahora en el INSOR se han desarrollado investigaciones frente a los procesos de la lengua escrita como segundo idioma. También como en el mundo de los sordos hay una expresión frente al mundo, ¿sí? Y se está empezando, no está cogiendo fuerza, falta divulgar y falta profundizar en esos temas. ¿Qué campos, temáticas o situaciones le generan mayor dificultad para la enseñanza del lenguaje al español a sus estudiantes? Bueno, dificultades en la lengua de señas no. Hace falta desarrollos y procesos en lengua de señas que se generan mediante el diálogo y conversación. En el español sí podemos encontrar dificultades. Por ejemplo, la información que reciben las personas oyentes de su entorno logra establecer relaciones, mientras que el sordo, al no tener esta interacción, la única forma de visión del mundo y contacto con el mundo es a partir de la visión. En los oyentes hay aspectos como la literatura, como la poesía, que no es tan fácil de pasarlo allá en la lengua de señas. Son aspectos abstractos que son complejos de pasarlo de una lengua a la otra, ¿sí? Claro, esto se mejora desde muy pequeño recibiendo un contacto con el mundo y teniendo contactos y expresiones que le permitan desarrollarse. En el español hay, por ejemplo, poesía, hay música. Hay diferentes formas de expresión abstracta que son referentes al pensamiento de los oyentes. Los sordos también hay poesía, música, también relacionado con sus formas de pensar. Pasar de un lado para otro es difícil, por ejemplo el chiste, el humor, ¿sí? Es necesario explicarlo, ¿sí? Lo mismo pasa cuando se pasa de los sordos al oyente, no es tan fácil comprender el humor, ¿sí? No es claro ese paso de una lengua a la otra, allí está la mayor dificultad. ¿Qué temáticas, qué campos, qué contenidos considera que son importantes que deben estar incluidos en los programas de lenguaje para los estudiantes sordos? Español y lengua de señas, sí, en español y lengua de señas. Bueno, es muy importante e insisto en lo que digo. Programas de lengua de señas no es consecuente, hay otras formas de trabajo. Por ejemplo, que un programa de lengua de señas para evaluar la configuración manual y corregir eso, pues no estoy de acuerdo. Y eso es algo que está actualmente funcionando, pero no estoy de acuerdo. Es muy importante generar más actividades de desarrollo mental, por ejemplo, con la literatura, con los cuentos, con diferentes discursos y actividades de pregunta y respuesta para aflorar la expresión, ¿sí? Ideas que están allí y que secuencien la idea, eso es muy importante en la interacción, ¿sí? Es necesario tener un plan listo para divulgar en el... No, es importante que el profesor conozca a los estudiantes y que conozca la historia de sus estudiantes, ¿sí? Conocer los pasados, el pasado de los estudiantes puede generar conocimientos, por ejemplo, estudiantes que llegaron tarde o estudiantes que provienen de familias en donde solo hablan, y yo cómo genero una misma lengua para ambos. No, ahí son demandas diferentes y una metodología diferente en la actividad. Ojalá que en un futuro todos puedan desarrollar la lengua de señas y sea de fácil transmisión y se pueda exigir una lengua de señas y actividades del mismo nivel y característica para el desarrollo del lenguaje. Por otro lado, frente al programa en español, pues es muy importante una metodología clara que reconozca el programa no como una exigencia, sino como el reconocimiento de una segunda lengua y que hayan procesos particulares para ello, que sean para la construcción del conocimiento, para conocer ese contexto de la mayoría, que usa la mayoría, aprender de ese contexto, jugar con ella, ¿sí? Es muy importante aprenderla y hay que compararla, ¿sí? Es muy necesario tener una metodología clara, ¿sí? Y reconocer a la persona y reconocer la metodología, ¿sí? Conocer en el español, porque si exige el español es una consecuencia, si no se reconoce el español, las consecuencias son catastróficas en el desorden de los discursos de los estudiantes. Mejor una metodología organizada en lengua de señas y en español, ¿sí? A tu juicio,
en la enseñanza de la lengua, del español o de la lengua de señas, ¿qué enfoque consideras que es importante para la enseñanza de las personas sordas de la lengua? ¿Cuál es el enfoque que más sirve? El enfoque comunicacional, dado que el sujeto puede conversar y uno puede interactuar, puede expresar, puede responder, puede preguntar, puede formular dudas, y esa interacción es, pero no solo con uno, sino con todo el grupo. Por ejemplo, en una conversación, un estudiante puede opinar y otro también puede opinar, y allí hay una conversación y una comunicación en el grupo. En español, sí, también es un enfoque comunicacional, pero más desde las segundas lenguas, ya que el individuo tiene que conocer los contextos sociales del oyente, ¿sí? Allí es donde tiene que interactuar con la lengua y construir el conocimiento y saber e interactuar con ese mundo. Por eso es un enfoque de segundas lenguas. En un proceso de formación con estudiantes sordos, ¿qué metodología y qué estrategias son importantes para la enseñanza del lenguaje o del español a estas poblaciones? Bueno, ahora una metodología pues concreta no hay, en el futuro quizás haya, pero ahora lo que tenemos es profesores que tienen que tener una buena lengua de señas y un buen español y pueda pasar de una lengua a otra, que tenga experiencia con la cultura, que tenga vida con la cultura y comunidad sorda, que conozca a la persona sorda. Eso facilitaría una metodología. Por ejemplo, desde mi experiencia y el trabajo metodológico en clase, los niños tienen una experiencia visual enorme, entonces hay que aprovecharla, hay que trabajar lengua de señas, medios virtuales, imágenes, videos, y con eso desarrollar actividades. Y depende de cada uno de los desempeños de los estudiantes. Por ejemplo, hay estudiantes que llevan un ritmo diferente y eso no significa que pueda exigir lo mismo a todo, tengo que reconocer las diferencias. Hay estudiantes que llevan un ritmo particular y entonces que requieren otro trabajo. Previamente hay que generar un tipo de taller para unos estudiantes y generar un discurso no con un nivel bajo para aquellos de llevan un ritmo bajo, no, sino generar descripciones más profundas y jalonar mucho más los procesos y con los que llevan un proceso diferente también jalonarlo, pero lo que más hay un trabajo frente a las metodologías visuales, ¿sí? Imágenes, videos, trabajos en sistemas, desarrollar todas las orientaciones, pero todo con lo visual. Frente al sonido, pues no hay ningún. ¿Qué formas de evaluación emplea para mirar el desarrollo, el aprendizaje? ¿Qué contenido se evalúa en lengua de señas o cómo evalúa los procesos de aprendizaje de los estudiantes? Se pueden evaluar contenidos, expresiones, formas, pero hay que mirar quién es la persona. Por ejemplo, el profesor necesita comprender la expresión de los estudiantes. También pues, depende de las competencias que cada uno desarrolle. Y pues principalmente la lengua de señas del discurso, poder interactuar con la persona, poder preguntar y responder y que el estudiante pueda expresar de muchas maneras es lo que permite evaluar. O por ejemplo en lengua escrita también, no es una evaluación perfecta, pero por lo menos allí en lo que está escrito hay un contexto de comprensión pues en su segunda lengua. A veces la interacción con los estudiantes uno ve que es correcto lo que están diciendo, entonces es bueno evaluar las descripciones, los diálogos, las respuestas, mirar qué tan cercano o lejana es la respuesta. También el docente tiene que mirar en la evaluación, por ejemplo, la comprensión del estudiante. Si la producción es muy corta, no hay que rechazar esa evaluación. Hay que mirar y conocer al estudiante para que en esa simple interacción el docente lea muchas cosas. A veces el estudiante puede salirse en el discurso, pero el docente tiene que estar allí atento para indicar pero, por ejemplo, cuando un estudiante llega tarde, proviene de un pueblo o no tiene proceso de adquisición, ¿cómo hace para la evaluación? Bueno, sí, cuando un estudiante llega tarde o llega de procesos de oralización, pues ¿cómo se desarrolla una evaluación? Hay que conocer al estudiante, conocer qué tipo de experiencias ha tenido, ¿sí? Y en esas experiencias identificar niveles, pero no significa imponerle niveles. Por ejemplo, aspectos frente a la literatura. Hay una narración de un cuento y uno está contando algo y uno después se puede detallar y preguntarle, oye, ven, ¿te acuerdas de qué color era el ave que estábamos hablando? Y él dice amarilla. Ah, bueno, y entonces podemos empezar a interactuar e ir exigiendo niveles de producción. Así se puede evaluar a este niño.